La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 al 28. Así dice el Señor: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. De la Epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 11. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría, manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero, pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándonos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis, ni le creísteis. Bien, queridos hermanos y hermanas, una palabra divina que nos abre a nosotros a la reflexión acerca de nuestras intenciones, acerca de nuestra conciencia, de nuestras responsabilidades y compromisos con el Señor. El Señor le dice a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, esta palabra que es dirigida a ellos, está comunicándoles lo que dicen los padres de la iglesia, es que el pueblo no está para los sacerdotes, sino los sacerdotes para el pueblo. El primer hijo de Dios es el pueblo, podríamos decirlo así. Y los sacerdotes están al servicio de ese pueblo, un pueblo sacerdotal. Entonces, ¿quiénes están fallando aquí? Los sacerdotes, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo, que han entrado en una etapa de apostasía judía, de rechazo a la verdad divina, de la verdad revelada. ¿Y quiénes son los que están acogiendo a Jesús? El pueblo, la gente del pueblo. Y por eso el Señor les dice: ¿qué os parece? Le habla de 2 hijos. Un hijo mayor que su papá le pide que vaya a trabajar en la viña, que le sirva reinos de los cielos. Está hablando del Padre Dios. Este hijo mayor es el pueblo gentil, podremos decir, es el pueblo de los gentiles, que
el pueblo de los gentiles, que son hijos de Noé, rechazan la propuesta de Dios y deciden pecar e llenarse de idolatría. Está también el segundo hijo, que es el menor, que representa al pueblo judío, que sí le dice a Dios: sí, vamos a cumplir tu ley. Eso está especificado en Éxodo, no sé si en capítulo 32, versículo 5. Allí el pueblo dice: estamos dispuestos a servir a Dios, a cumplir sus mandamientos, sus leyes. Entonces Dios se fía de este pueblo, pero resulta que cuando viene el dueño de la viña, quienes están cumpliéndole a Cristo, quienes están buscando la penitencia para pagar por sus pecados cometidos, es el pueblo gentil, los hijos de Noé y los hijos de Abraham, los judíos, pues sencillamente engañaron a Dios, porque se comprometieron con cumplir a Dios y resulta que ahora rechazan a Dios y se apoderan de sus leyes para tergiversarlas a su acomodo, llenarse de avaricia y de malas sensualidades. Pues bien, entonces pregunta el Señor como para que la pregunta abre hacia la posibilidad de que el enemigo se enjuicia a sí mismo. Nada hay más justo que es lanzar una pregunta y que al responder esa pregunta el enemigo se acuse a sí mismo. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Y por supuesto contestaron, pues, el primero. Ellos mismos se acusaron. Dios no está condenando a nadie, simplemente ellos mismos se condenaron porque están diciendo que sí, el pueblo gentil es el que ahora mismo, el que dijo no al principio, que se olvidó la tripecador, ahora es el pueblo que se está convirtiendo en el elegido por Dios. Y el pueblo judío, que le había dicho sí al principio, ahora resulta que están rechazando al Mesías, tergiversando las leyes y las profecías de Dios. Pues entonces el Señor remata diciendo que os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Es decir, el pueblo gentil, dentro de la patrística, se diferencia de los publicanos y las prostitutas. El pueblo, los publicanos y las prostitutas, digámoslo así, se representan al hombre pecador y a la mujer pecadora. Sí, por lo general, los publicanos representan a los hombres y las prostitutas a las mujeres, porque los hombres son muy dados más a la avaricia, por lo que están siempre en esa ejecución de trabajar por el dinero, de sustentar el hogar, y las mujeres que quedan en su hogar un poco más ociosas que los hombres, no me malinterpreten, en el buen sentido, que quedan en el hogar, son muy dadas a la luxuria, a la lujuria. Dicen los padres de la iglesia antiguos que cuando un hombre es laxivo es porque tiene una enfermedad o porque es muy joven y está ocioso, y por eso tiende mucho al pecado de lujuria. El pecado de lujuria se da más en la ociosidad, y el pecado de avaricia cuando el trabajo se vuelve en una codicia. Entonces, pero dicen los padres de la iglesia, creo que es Pseudo Crisóstomo, que es más correcto hablar del hombre pecador y del hombre justo cuando estamos hablando de los dos pueblos, gentil y judío, el hombre pecador y el hombre justo. Entonces, porque vino Juan a vosotros enseñándonos el camino de la justicia y no le creísteis. ¿Juan qué enseñó? Enseñó a Jesús, el Cordero de Dios, lo señaló todo el mundo. Por eso Jesús le pregunta a ellos, ¿de dónde viene el bautismo de Juan? Ellos sabían que venía del cielo, pero no le querían creer porque estaban en apostasía, estaban en contra de Dios, no querían aceptar más a Dios. Claramente estaban eligiendo al demonio, a Belcebú, en vez de a Cristo. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron, y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis. Es decir, hay una motivación más para los judíos para que se animen a convertirse. ¿Cuál es? La conversión de los publicanos y de los pecadores, de las prostitutas, de los gentiles. Eso debe ser una máxima prueba para que creamos en Cristo. Y aún así mucha gente todavía le pasa lo mismo que a los judíos apóstatas. Están viendo que los publicanos, que la gente pecadora se convierte y no quiere creer en Dios. Al contrario, empiezan a juzgar a las personas y a decirle, como los fariseos, mira, ese come publicano y pecador. En vez de darse cuenta del gran milagro que es la conversión de los pecadores, lo que hacen es
criticar a Dios y criticar porque se han convertido. Así le pasa a mucha gente. Por eso se convierten en fariseos y judíos aquellos que, no viendo la conversión de un pagano, lo que se ponen es a ver el pasado y no lo que ha hecho Cristo de ahí en adelante por esa persona. Mucho ojo, hermanos y hermanas. Comprendamos a Jesús, que quiere misericordia y no sacrificio, quiere conversión auténtica, quiere sinceridad en nuestros corazones y quiere que nuestras obras sean coherentes con lo que decimos. Si decimos sí a Dios, que vaya acompañado con obras de verdad. No seamos como los judíos apóstatas, porque es lo peor, decirle a Dios sí, prometerle algo, y dice la sapiencia bíblica, el libro de la sabiduría dice, lo que es el eclesiástico, que dice que no prometas cosas que no puedes cumplir. Que Dios te bendiga. Que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y bendecido domingo.